el presente módulo me voy a referir a brindar ciertas explicaciones sobre las principales características de los tipos penales contenidos en el Código Aduanero. En primer término, resulta necesario explicar, a los fines de determinar los alcances de esta figura, cuál es el bien jurídico tutelado por estos tipos penales aduaneros. El bien jurídico que intentan proteger las figuras es el debido control que la aduana ejerce sobre la operatoria de comercio exterior. Esto trasciende lo que es el perjuicio económico que puede observarse en el Estado a través de alguna maniobra de contrabando y afín, tal como lo ha establecido la Corte ya en el año 89 en el fallo Legumbres. Los tipos penales se encuentran incluidos en la ley especial, que es el Código Aduanero, Ley 22.415, en un capítulo especial, y el cual se inicia con el tipo penal de contrabando simple contenido en el artículo 863. Este delito, importante destacar, contempla penas de prisión en suspenso, o sea, los mínimos legales pueden imponerse en caso de advertirse responsabilidad, penas de prisión en suspenso. Y básicamente lo que sanciona la conducta son los actos u omisiones practicados por una persona mediando ardid o engaño destinados a impedir o dificultar el debido control aduanero. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que estas acciones u omisiones deben tener un contenido específico. Deben mediar o una acción de disimulo o una acción de ocultamiento. Está implícita la necesidad de la existencia de un acto ardidoso. Entendemos por ardid aquella treta o medio destinado a provocar el error en el control aduanero. Por su parte, el engaño se puede definir como aquella mentira que quiere dar apariencia de verdad a algo. Desde ya, la existencia de este ardido engaño indica la necesidad de que el agente o el partícipe actúe de manera dolosa. Caso contrario, eventualmente podrá encuadrar la conducta en otra figura, eventualmente en una figura infraccional, respecto a las cuales nos vamos a referir en próximos módulos. Por su parte, el artículo 864 es una forma calificada del artículo 863. Los tipos penales y los supuestos contenidos en esta norma son figuras y conductas autónomas. No es un agravante del artículo 863. Y hay varios supuestos. A continuación voy a dar algunos ejemplos de las caracterizaciones de cada uno de estos incisos que enumera el artículo 864. En primer término, en el inciso A se sancionan aquellas conductas cuando la mercadería ingresa o egresa por lugares no habilitados a ese efecto. Por ejemplo, si una mercadería ingresa en barco, vía fluvial, y la misma no es ingresada o desembarcada en el puerto donde están autorizados los controles específicos de prefectura o de aduana, y eventualmente la mercadería ingresa al territorio en un horario clandestino y descarga la mercadería no en un puerto sino en la margen de una ribera. Aquí evidentemente hay una ilusión al control aduanero que específicamente se sanciona en este inciso A del artículo 864. Por otro lado, en el inciso B se sancionan conductas elusivas cuando se intenta someter a la mercadería a un tratamiento, un régimen distinto que aquel que efectivamente correspondiere. Ejemplo de ello es cuando un importador
hace pasar mediante el régimen de mudanza, el cual generalmente está libre de pago de aranceles, mercadería que finalmente su destino es la comercialización, o se abusa de alguna franquicia específica que se da por una condición particular del sujeto importador, como podría ser un residente en el exterior argentino que vuelve al país, en el cual se le autoriza, pagando algunos derechos aduaneros, importar un vehículo usado, que como ya habíamos visto en anteriores módulos, existe una prohibición económica a los fines de hacer este tipo de importación. El inciso C, por su parte, lo que indica y sanciona son aquellas conductas en donde se utiliza alguna licencia, alguna arancel preferencial que no corresponde. Por ejemplo, cuando se utilizan algunos certificados que se expiden de manera engañosa de alguna autoridad de aplicación, como puede ser los certificados requeridos para la importación de alimentos por parte del SENASA, o algunos expedidos por la Secretaría de Comercio de presentación obligatoria ante la aduana. En el inciso D del artículo, siempre hablando del artículo 864, se encuentra muy conectado al 863, prácticamente es una reiteración de figuras, ya que sanciona aquel que desviare, simulare, sustituyere, ocultare mercadería que debería ser objeto de control aduanero. Casos típicos de doble fondo, ocultamiento de mercaderías en doble fondos de equipaje, o disimulación con embalajes correspondientes a otra mercadería distinta a las que finalmente se ingresa, constituyen maniobras que pueden ser encuadrados en esta figura específica del contrabando, no obstante señalar nuevamente que se encuentra íntimamente emparentada con la modalidad de ardid y engaño que contiene el artículo 863. Por su parte, el último inciso, el D, lo que sanciona es a la simulación de una operación, de una destinación aduanera, con el objeto de lograr un beneficio económico. Casos emblemáticos han sido los que se han visto en la jurisdicción sur respecto de exportación de galpones o de materiales para construcción de galpones, en los que el exportador procede a exportar mercadería, en este caso territorio aduanero especial, como es la zona de Tierra del Fuego, y por esas exportaciones el exportador cobra unos reembolsos o reintegros como fomento a la actividad de exportación y a la actividad industrial, y por supuesto con connivencia de funcionarios aduaneros, lo que hacían era reimportar la mercadería de manera clandestina para nuevamente reexportar esa misma mercadería y cobrar nuevamente los reembolsos, es decir, mediaba como una especie de calecita en donde la misma mercadería entraba y salía y no había una operación comercial de trasfondo, sino lo que mediaba era aprovecharse de los reembolsos o las premiaciones económicas que la normativa otorgaba como para fomentos de las exportaciones. La figura que a continuación pasaré a explicar es la contenida en el artículo 865. En cada uno de sus supuestos contiene los tipos penales que agravan las conductas expresadas en los artículos anteriormente explicados, y bueno, de acuerdo a las características comisivas del delito, le corresponderá eventualmente una figura distinta. Por ejemplo, en el inciso A se agrava la conducta por la cantidad de personas intervinientes. El 865 inciso A sanciona y agrava las penas cuando interviene en el hecho, por el solo hecho de intervenir 3 o más personas. Es dable destacar que esta figura es muy
perjudicial para la defensa y para los intereses de nuestros defendidos, ya que las penas mínimas que contiene son de penas de prisión efectiva, no admite la pena en suspenso. Eventualmente, en módulos posteriores se incluirán algunas defensas con la posibilidad de tratar de perforar estas penas mínimas, que son muy severas y no admiten la excarcelación o la prisión en suspenso. En el inciso B, por su parte, tanto el inciso B como el inciso C del artículo 865, lo que se sanciona es la calidad de la persona que interviene en la maniobra. Así, el inciso B prevé conductas en las que intervienen funcionarios o empleados públicos en ejercicio de sus funciones. Funcionarios y empleados pueden ser todos aquellos, ya sea cargos electivos o eventualmente cargos, personas que actúan por nombramientos efectuados por autoridad competente, y hay varios sujetos de esta calidad que pueden intervenir en la operatoria aduanera, como ya habíamos visto, las autoridades de aplicación en cuanto a la necesidad de acompañar determinada documentación. En el Poder Ejecutivo hay varias dependencias que deben expedir certificados destinados a acreditar determinadas características de la mercadería. Por su parte, el inciso C sanciona aquellas conductas de contrabando cuando interviniera en el hecho un funcionario aduanero o eventualmente un funcionario de la fuerza de seguridad, respecto a la cual la normativa le otorga facultades de control aduanero. Es así que no solo los funcionarios aduaneros son aquellos que están encargados de efectuar estos controles, sino también, dado la amplitud de nuestras fronteras y de las zonas a controlar, se ha otorgado estas facultades de control también a fuerzas de prefectura, en caso de vigilancias que tienen que ver con puertos o zonas ribereñas, también a la gendarmería en otras zonas de frontera, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria en las zonas precisamente de aeropuertos. Cuando estos funcionarios intervienen, por el solo hecho de intervenir en el ejercicio de sus funciones, automáticamente la conducta se agrava por esta calidad del sujeto. En el inciso D, lo que se sanciona es una específica modalidad de comisión del delito. Cuando la acción se comete mediante violencia en las personas o en las cosas, o cuando el delito de contrabando se produce conjuntamente o a partir de otro delito, se agrava también la figura base del 863 u 864. Por ejemplo, si una banda concurre a un depósito fiscal, a una terminal portuaria, y procede al robo de mercadería que todavía no se encuentra nacionalizada, esta acción automáticamente y por sí y por su propia naturaleza, el retiro de esa mercadería y el ingreso al territorio nacional sin control aduanero implica directamente la comisión de otro delito, y la conducta se agrava a partir de este inciso del artículo 865. Desde ya, eventualmente, podría proceder planteos impugnatorios por una posibilidad de doble juzgamiento, o habría que trabajar la defensa de nuestros defendidos a los fines de lograr un concurso ideal, pero nunca superponer y tratar de no superponer ambos hechos y desechar lo que es un concurso real. Por su parte, el inciso E agrava la conducta también por el modo comisivo de la maniobra. Esta vez esta figura está íntimamente emparentada con el artículo 864 inciso A, ya que refiere a cuando las maniobras se cometen desviándose de las rutas habituales en cuanto a la transportación de la mercadería, o cuando esos ingresos o egresos de mercadería de manera ilegal se produce mediante la transportación aérea. Es una
agravamiento de las conductas por el medio de transporte utilizado en determinadas circunstancias. Por su parte, el artículo F, el inciso F del artículo 865, muy usado y en los tribunales, porque son maniobras frecuentes, sanciona el contrabando documentado. Esto es cuando el operador presenta una documentación falsa o adulterada necesaria para cumplimentar la operatoria aduanera. La falsedad abarca tanto la ideológica como la material de aquel documento presentado. Es muy común observar despachos de importación en los que se presentan invoices falsificados con el objeto de subfacturar la mercadería y de esta manera lograr el pago de una arancel inferior al que hubiera correspondido. Aquí estamos en presencia sin duda de un contrabando documentado. El inciso G, por su parte, ya hace referencia a la calidad de la mercadería involucrada en el contrabando. Así, cuando sobre esa mercadería pesa una prohibición absoluta, de lo que ya hablamos en el módulo anterior, inmediatamente se sanciona con este agravante. De la misma manera, el inciso H lo que sanciona es aquella mercadería que afecta a la salud pública involucrada en un contrabando, en la medida que no se encuentre encuadrada aquellas mercaderías objeto del contrabando contenido en el artículo 866, o sea que la mercadería no constituya sustancia estupefaciente. ¿Cuándo se daña la salud pública? ¿Cuándo encuadra en esta agravante? Bueno, se entiende por salud pública a la sanidad de la población o al bienestar físico de las personas en general. Por supuesto que hay que analizar cada caso en particular y deberíamos impugnar el concepto de salud pública a los fines de tratar de lograr la atipicidad respecto a este agravante. Por ejemplo, la importación en encomiendas de determinados medicamentos psicotrópicos podría entenderse que se trata de contrabando agravado por este inciso. Eventualmente, el transporte clandestino de animales muertos o animales vivos. Hemos tenido casos en las defensorías de contrabando de reptiles o de contrabando de aves muertas, productos de cotos de caza, en donde se ha indicado que estas mercaderías pueden afectar la salud por efecto de contagio de enfermedades o de descomposición, o eventualmente por picaduras de reptiles si estos animales viajan vivos. Por su parte, el último inciso, el inciso I, agrava la conducta ya en función de una condición objetiva de punibilidad que impone la norma. Esto es, por más que no se presente ninguna de los agravantes anteriores, cuando la mercadería, el valor de aduana de la mercadería supera los 3 millones de pesos, automáticamente la conducta se agrava a partir de la inclusión de esta figura contenida en el inciso I. Por su parte, el artículo 866 del Código Aduanero contiene la figura establecida para el contrabando de estupefacientes. Las penas son muy severas, arrancan de los 4 años y medio de prisión, y aquí lo que hay que establecer es qué es un estupefaciente. Al igual de lo que sucede con el encuadre que debemos realizar al tiempo en que debemos encuadrar una conducta bajo la óptica de los tipos penales previstos en la Ley de Drogas, en la Ley 23737, también debemos recurrir a estas listas en caso de contrabando de estupefacientes que elabora el Poder Ejecutivo, en donde mantiene actualizada la definición en constante cambio y en constante evolución por parte de estas organizaciones que se dedican a la elaboración de estos productos, y allí recurriremos para establecer si se trata de estupefaciente o no es una sustancia estupefaciente la mercadería involucrada en la maniobra. Una de las últimas reformas al artículo 866 se ha incluido también en
dentro de esta figura a los precursores químicos. Estas son aquellas sustancias destinadas a favorecer la elaboración química de los estupefacientes. Desde ya que la situación respecto a la defensa de estas causas es muy importante, dada la gravedad de las penas que están contenidas en las figuras. También hay que destacar que el artículo 866 sanciona el contrabando de estupefacientes elaborados o semi-elaborados. ¿Esto qué implica? Que eventualmente nuestras defensas podrían nutrirse de algún planteo cuando la mercadería que se transporta son hojas de coca o plantas de cannabis, ya que no estarían incluidos en la descripción gramatical de estupefacientes elaborados o semi-elaborados, ya que podría interpretarse que estos elementos en realidad es materia prima y se aleja del concepto de elaboración. La figura contenida en el artículo 866 se encuentra dividida en dos párrafos. En el primer párrafo establece el contrabando de estupefacientes, que podríamos indicar no es para comercializar, y las penas contenidas en este primer supuesto abarcan penas mínimas de prisión en suspenso. Por otro lado, el segundo párrafo es la figura consagrada específicamente al narcotráfico e indica el contrabando de estupefacientes cuyo destino es la comercialización de los mismos. Ahora bien, el criterio que ha sostenido el legislador a los fines de establecer este destino de comercialización es la cantidad, ya que la redacción de la figura indica que la fórmula que cuando por su cantidad se presuma que estos estupefacientes se encuentran destinados a su comercialización. Por su parte, la figura contenida en el artículo 867 agrava o contiene unas penas severas para contrabandos de armas, de explosivos, municiones, sustancias que puedan afectar la seguridad común, por ejemplo pesticidas, agresivos químicos, siempre que el transporte de estos elementos no puedan ser encuadrados en una figura mayor. Expresamente así lo indica la norma. A todo evento, como se desarrollará también en módulos posteriores, el Código Aduanero contiene figuras culposas, en donde, descantándose las figuras dolosas a las que ya me referiría anteriormente, pueden actuar estas figuras que son más leves y que muchas veces su aplicación es mucho más conveniente que las anteriores, en razón de que las penas contempladas son únicamente de multa y que muchas veces puede lograrse una declaración de prescripción de la acción en razón de los términos muchas veces cortos a los fines de aplicar este instituto. Así, en el artículo 868, inciso A, se contempla la figura culposa del funcionario u empleado aduanero. Aquí se exige que este funcionario actúe con una negligencia manifiesta. Por su parte, el artículo 868, inciso B, indica la actuación con incumplimiento de los deberes a su cargo y su incidencia dentro de la operatoria aduanera de aquel funcionario o empleado que no es funcionario aduanero. Es cualquier otro empleado o funcionario de la administración pública en ejercicio de sus funciones y que dentro de su función, en la dinámica de la operatoria aduanera que se denuncia, ha actuado con una inobservancia de los deberes a su cargo. También aquí media la figura culposa. Hay algunos casos también, aquellos contenidos en el artículo 869, que prevé la posibilidad de que esta figura culposa se aplique a otros auxiliares del servicio aduanero que no son funcionarios.
Así, en esta figura se contemplan conductas negligentes cuando las acciones u omisiones no encuadran en la figura dolosa de aquellos importadores, exportadores, transportistas o hasta despachantes de aduana que actúan negligentemente en el marco de una operatoria. Muchas veces este tipo de modificación en la calificación del doloso al culposo van a constituir defensas sumamente eficaces a los fines de tratar de lograr o la prescripción de la acción o evitar cualquier tipo de incidencia o peligro en cuanto a la privación de libertad del sujeto imputado. Por su parte, el Código Aduanero también contiene figuras que refieren a la participación criminal, las cuales replican casi en su totalidad aquellas contenidas en el Código Penal, en la parte general para participación criminal en general. Lo que sí quiero destacar, una figura específica en el caso del encubrimiento de contrabando, que además de contener todos los supuestos que también se replican en el Código Penal, contiene una figura específica que hasta se la puede calificar como una figura autónoma y especial en cuanto a la delictiva aduanera, que es la contenida del inciso D, que es cuando la gente adquiriere, recibiere o interviniere de algún modo de la recepción de mercadería que debió presumir proveniente de contrabando. ¿Esto qué significa? Que es cuando una persona, sin promesa anterior al delito, o sea, cuando interviene, como todas las características del delito de encubrimiento, cuando interviene una fase posterior al contrabando, tiene en su poder mercadería que debió sospechar que venía del contrabando. Desde ya que hay varias posturas para sostener defensas en referencia a esta figura. Por ejemplo, alguna posición de la doctrina y jurisprudencia entiende que si no se encuentra debidamente probado el contrabando, por más que esta mercadería que ya está en plaza, está en territorio nacional y en poder generalmente de un comerciante, si no se puede acreditar el delito anterior, o sea, cómo atravesó fronteras esa mercadería, esta duda debe favorecer al imputado de encubrimiento bajo esta figura penal. Por último, no quiero sino dejar de mencionar que el Código Aduanero contiene figuras que remiten a la responsabilidad de personas jurídicas. Esto merece una explicación y una clase, módulo por sí mismo, dada la complejidad que presenta esta problemática, pero es dable conocer en el artículo 887 y 888 se contempla la posibilidad de que sociedades, fundaciones y cualquier tipo de persona jurídica que actúa en el marco de un contrabando, ya sea como importador, exportador, sociedad transportista, estudio de despachantes de aduana, es pasible de las sanciones que allí están contenidas, que van desde penas pecuniarias hasta la suspensión o inhabilitación para continuar registrado en la matrícula como operador de comercio exterior. Muchas gracias.